Bien, hoy vamos a continuar con la serie de el libro de Filipenses. Esta es la parte 2. Quiero dar la bienvenida a las personas que están de nuevo con nosotros. A todos la iglesia les dicen bienvenidos, que Dios les bendiga. Y salude a su hermano, dele su saludo, una sonrisa, bendígalo en el nombre del Señor Jesucristo, aunque sea desde su silla, diga Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano. Sonríale con sus dientes ahí, con su cubrebocas, pero no importa. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el versículo, pasaje de Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa y fresca tarde. Gracias, Dios, por la vida de cada hermano, Señor, y de cada hermana que tú has puesto en su corazón en esta tarde, el venir, alabar y bendecir tu santo nombre, y hacer escuchar tu palabra y ser edificado a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, una palabra específica para cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar con el Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias. Pueden sentarse, por favor. Como dijimos en el servicio anterior, esta carta la escribió el apóstol Pablo, y la escribió precisamente cuando él estaba preso en Roma, en la ciudad de Roma, y el propósito de esta carta era animar a la iglesia de Filipo, o sea, la iglesia de los filipenses que estaba en aquella ciudad llamada así, en honor al rey Filipo, padre de Alejandro Magno, el gran conquistador del Oriente. Entonces vemos que esta palabra, precisamente este libro, esta carta la escribió con el propósito de alentarlos, de animarlos a que se mantuvieran firmes en el camino del Señor y que mantuvieran la unidad y la hermandad dentro de la iglesia, porque eran momentos difíciles para la iglesia, en la cual había una gran persecución, muchos desertaban del camino del Señor y bueno, había esa incertidumbre, y el apóstol Pablo escribe este libro con ese propósito. Y los voy a invitar que vayamos ahí al capítulo 2, pero en el verso 1 dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos este pasaje que nos habla acerca de la humildad. Vemos, dice la Escritura que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. Vemos qué importante es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta escritura. Y nosotros tenemos que entender el mensaje que Pablo le estaba dando a la iglesia en aquel tiempo. Decía: no hagas nada por contienda, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros hacemos las cosas por contienda, o cuando nosotros hacemos las cosas por contienda o por vanagloria, entra el orgullo. Y la palabra de Dios dice que Dios mira a los soberbios, a los orgullosos de lejos, pero que a los humildes les da gracia. Vamos a comparar estos versículos con la nueva versión del lenguaje actual. Vamos a compararlo para ampliar un poquito el mensaje, que quede más claro. Dice la escritura ahí en el verso 1: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen lo lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu, son compasivos. Verso 2: les pido que vivan en armonía. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo le decía el apóstol Pablo a esa iglesia que viviera en ese tiempo? En armonía. ¿Cómo quiere Dios que vivamos en este tiempo nosotros? En armonía. ¿Y qué es vivir en armonía? ¿Qué es vivir en armonía? Que todos vivamos en paz, que todos pensemos en una misma cosa. Es como un instrumento, es una música, una melodía, es una orquesta, son muchos instrumentos, pero todos llevan un mismo ritmo. Un mismo ritmo. ¿Para qué? Para que se oiga bien la melodía. Entonces nosotros tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Cuál es el espíritu que debemos estar? En el espíritu del Señor, el espíritu de la palabra. Entonces dice: les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Mire cómo el apóstol Pablo les estaba animando a que dejaran la crítica, que dejaran la murmuración, que dejaran el señalamiento de unos a otros, sino que se amaran verdaderamente. Dice ahí: así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, pónganse de acuerdo. Fíjense, hay un poder en el acuerdo muy grande. Porque si no hay un acuerdo, ¿qué hay? Hay división. Y el enemigo vino ¿a qué? A matar, a robar y destruir. Y lo primero que hace es ¿qué? Dividir. Dividir una casa, dividir una familia, dividir una iglesia, dividir una ciudad. Dice el verso 3: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad. ¿De qué nos está hablando? Que hagamos ¿qué? Con humildad. ¿Qué es la humildad? Sencillez. ¿Qué es la humildad? A ver, otra opinión. La humildad es reconocer que nosotros dependemos de Dios, que todo es de Dios y que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la misericordia y la gracia de Dios. Dependemos de Él. Dice: hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Vean a los demás como a personas mejores que ustedes mismos.
Dice la Escritura que no debemos de exaltarnos o creernos más de lo que Dios nos ha dado, de lo que somos, sino que tengamos un equilibrio. Dice ahí el verso: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. O sea, cuando una persona es orgullosa, vanidosa, pues lógicamente solamente piensa en él. Yo, luego yo y después yo. Y Dios, a través de esta palabra, a través de este mensaje, le estaba enseñando a la iglesia de Filipos, y en esta hora nos lo está enseñando a nosotros, que debemos de ser humildes, debemos de estar unidos, debemos estar unánimes, de pensar en una misma cosa, de estar de acuerdo, de ponernos de acuerdo, de que no haya divisiones entre nosotros, porque la división destruye. Dice la Escritura que una casa dividida no prevalecerá. El diablo lo sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Dividir a veces las iglesias, porque sabe que está establecido en la palabra que una casa dividida no prevalece. Entonces el diablo trata de meter de una forma u otra división, y nosotros debemos de estar atentos a evitar eso. Mira, vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Fíjense bien, claro que Dios no quiere que nos sintamos menos, que nos sintamos inferiores, pero tampoco quiere que caigamos en el otro extremo, de vanidad, de orgullo, de soberbia, de altivez. Dice: a cada cual que está entre vosotros, que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a comparar también este versículo con la versión del lenguaje actual, por favor, Iván. Romanos 12, verso 3. Dice la Escritura: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Dice: por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Dile a tu hermano: no te creas mejor. Vamos a declararlo. Dice la Escritura ahí muy claro: no se crean mejores de lo que realmente son. Dile: no te creas mejor de lo que realmente eres, porque el orgullo entra en tu corazón. La Escritura nos enseña muy bien: no debemos de caer ni en un extremo ni caer en el otro extremo. De caer en el extremo de orgullo y vanidad, soberbia y altivez, que nos creamos más que los demás y que tengamos a los demás humillándonos. O al revés, que nos creamos tan inferiores, tan poca cosa, que andemos diario con la cabeza agachada. Tampoco, sino que nosotros debemos de tener el concepto de equilibrio que Dios ha puesto en nosotros, como dice ahí la Escritura. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Cómo nos debemos de ver entonces? De acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado como seguidores de Cristo. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, talentos, virtudes, y debemos de valorar lo que Dios nos ha dado y nosotros estimarnos en esa medida, ni más ni menos, sino conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Regresamos a Filipenses capítulo 2, ahora el verso 5, del 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a analizar un poquito, profundizarnos un poquito en cada de estos versículos. Dice ahí el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué nos habla este versículo? Dios quiere que pensemos como Cristo, con humildad de corazón, para pensar en ayudar a los demás, dice la palabra, en el bien de los demás y no solo en el bien nuestro. Como decía hace un momento, yo primero, yo después y luego después yo. No, Dios quiere que aprendamos a ser humildes. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que creamos y sepamos y tengamos bien entendido, bien presente en nuestra memoria, que todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a la misericordia y al favor de Dios. Nada más. No es por nuestras propias habilidades. Mira, vamos a Pedro capítulo 5, verso 5. Ponle un separador ahí, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? No los oigo. ¿Revestidos de qué? De humildad. Revestidos de humildad. ¿Qué es revestirse? Es ponerte una vestidura de humildad. Dice la Escritura: revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Dios los resiste. Es como ponerle un muro. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Filipenses: sean humildes, manténganse unidos, pónganse de acuerdo en todo, estén en un mismo pensar, estén en un mismo espíritu, eviten la división, eviten las críticas, murmuraciones, señalamientos de unos a otros, porque eso trae división. Eviten las comparaciones, porque eso trae división. Vamos a comparar este versículo en el lenguaje actual, por favor. Del mismo modo, ustedes los jóvenes deben de obedecer a la autoridad de los líderes de la iglesia. Mire lo que dice la palabra. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben de obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben de tratarse con humildad. Otra vez, ¿cómo debemos de tratarnos? Con humildad. Si tú tienes un título, gloria a Dios, pero debes de ser humilde. Si tú tienes un negocio próspero, gloria a Dios, pero debes de ser humilde. Lo que tú tengas, siempre debes de ser humilde. Pues la Biblia dice, ¿quién dice? La Biblia, que es la palabra de Dios. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda ¿a quién? A los humildes. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu humilde, porque el Señor Jesucristo ese espíritu manifestó. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que haya humildad, que no haya altivez entre nosotros, que no haya orgullo, que no haya divisiones, que no haya crítica, murmuración, señalamiento. Qué importante es lo que dice la palabra, como les acabo de decir. El mismo Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros aprendemos a ser humilde, según la palabra de Dios, vamos a encontrar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Mire, vamos a Mateo para que usted lo lea. Mateo 11, verso 29, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la promesa
que si nosotros aprendemos a ser humildes como el Señor Jesucristo, Él está prometiendo que tendremos ¿qué? Descanso para nuestras almas. Cuando nosotros somos orgullosos es porque vivimos angustiados, y muchas veces ese mismo orgullo es por la envidia que le tenemos a otro y lo criticamos, lo señalamos, pero es porque no podemos tener lo que el otro tiene, y eso te mueve a criticar, a menospreciar, porque esa es la envidia literal. La envidia es el odio a la superación de los demás. Pero entre nosotros no debe haber eso. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado habilidades a cada uno diferentes, y Él las reparte como Él quiere. Dice la palabra que Él dio dones a los hombres y que su espíritu lo reparte como Él quiere, por su voluntad. Él es soberano. A lo mejor tú quieres ser algo, pero todos somos importantes. Nadie es más importante que uno que el otro. Tan importante es el pastor como importante es el hermano que viene a hacer el aseo. Tan importante es el músico como importante es el ujier que está recibiendo las personas en la puerta. Porque sin un elemento la iglesia no funcionaría bien. Todos somos importantes en la casa de Dios. Dilo conmigo: todos somos importantes en la casa de Dios, según la función que Él nos ha otorgado a cada uno. Dios nos ha otorgado. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser ujieres, no todos pueden ser maestros de niños, no todos pueden ser servidores en los vehículos, no todos pueden ser de mantenimiento. Dios nos ha dado una habilidad a cada uno diferente, y nosotros somos valiosos según la habilidad o el servicio que nos ha dado. Así en talentos también es importante. Todo el ministerio que Dios ha establecido es importante. Vamos a regresar a Filipenses 2 verso 6, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabemos que Jesús es Dios, y Él, siendo igual a Dios, estuvo dispuesto, fíjense bien, Él estuvo dispuesto a renunciar o a dejar su gloria, a dejar su trono, a dejar su majestad para venir en semejanza de hombre y morir por nosotros. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mire lo hermoso que Dios vio por toda la humanidad, aunque a Él le costó grandemente. ¿Qué le costó? La salvación de todos. La vida de su único Hijo, de su Hijo amado, de su Hijo Jesucristo. Por esa razón nosotros tenemos que valorar, honrar y respetar el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual dice la palabra que por el amor de Dios que tiene a la humanidad, estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Vamos a comparar este versículo 6 con la nueva versión de la traducción viviente. Por favor, Iván. Esta es otra versión, pero es interesante que leamos lo que dice ahí. La nueva traducción viviente dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Vemos lo que dice: Jesús es Dios. Aunque era Dios, dice ahí, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Mire, el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, Él siendo Dios, no se aferró así: no, yo por qué voy a dejar mi trono, por qué voy a despojarme de mi majestad,
¿Por qué voy a dejar mi lugar aquí para ir a morir por una bola de pecadores? Él no se aferró a eso. Dice que con humildad, dice él, aunque era Dios y semejante a Dios, igual que Dios, no tomó aquella como una cosa a que aferrarse, sino que, como dice la Escritura, él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él, por su humildad, se despojó de su trono, dejó su trono, su majestad, y vino a la tierra en semejanza de hombre, a morir por todos nosotros. ¿Para qué? Para salvar y dar vida eterna. Vea la humildad, el amor tan grande de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5 verso 20, para que no quede duda. 1 de Juan capítulo 5 verso 20. Porque es como si era Dios. ¿Por qué murió? Bueno, él murió en semejanza de hombre, pero él sigue siendo Dios por toda la eternidad. Él vino para darnos vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha dado capacidad para razonar, para entender las cosas, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice enseguida: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos está confirmando que efectivamente Jesús es Dios, pero aún siendo Dios e igual a Dios, no se aferró a eso, decir, no, yo por qué, sino que vino y encarnó en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, como dice la Escritura, para tomar la semejanza de hombre. Y una vez estando en semejanza de hombre, dice la Escritura que se humilló a sí mismo por nosotros. Mire, por nosotros. Vea todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por eso nosotros debemos de esforzarnos de que todas las personas que no conocen de Dios lleguen a escuchar de Él, que lo conozcan y que lo acepten como su único y suficiente Salvador, porque sin Cristo no podrán ir al camino, al cielo, no podrán ir al Padre. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante que la gente conozca a Cristo, que valore el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces vemos ahí, dice la palabra: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Regresamos a Filipenses capítulo 2 verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, y dice que se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo y se hizo semejante ¿qué? A los hombres. Despojó quiere decir renunció. Él renunció a su gloria, renunció a su majestad y renunció a su trono por amor a nosotros, y se hizo siervo. Mire lo que Él se convirtió: se hizo siervo, y Él vino a servir, vino a servirnos, y fue tan alto su servicio que dio su vida por nosotros. Él se hizo siervo, Él renunció a su majestad, renunció a su trono, renunció al lugar que tenía en su silla,
Y todo dice por amor a nosotros. Se hizo siervo. ¿Qué es un siervo? El que sirve a un Señor. Y a partir de entonces, Él en semejanza de hombre vino a servir ¿a quién? Al Padre Celestial. Porque Él obedecía todo lo que el Padre le decía. Y Él realizó todo aquello que el Padre le encomendó. Aunque Él sabía que iba a afrontar y a pasar cosas muy tristes y dolorosas, pero Él estuvo dispuesto. Él tuvo la humildad. Un siervo es como un criado. Y en la antigüedad a los siervos, a los criados, se les ponía a hacer las actividades más despreciables. Por eso dice la Escritura que cuando los caminantes llegaban a una casa de un hombre honorable, los criados o los siervos eran los que estaban destinados a lavarle los pies a aquellas personas, porque venían llenos de polvo del camino. Entonces vea, Él tomó esa posición como humano, vino a hacerlo más como un siervo, que era recoger el pecado de toda la humanidad, cargarlo en su propia persona y llevarlo a la cruz del Calvario. Esa fue su misión. Imagínese el pecado que llevó de toda la gente: pecados de fornicación, pecados de brujería, pecados de hechicería, pecados de adulterio, pecados de brujería, de idolatría, pecados de mentira, etcétera, etcétera. Todo lo más sucio lo tomó, lo cargó y lo llevó y lo clavó en la cruz del Calvario. Él se hizo un siervo del Padre Celestial para librarnos a nosotros de toda maldad y de todo pecado. Por eso nosotros tenemos que ahora vivir como vivió el Señor, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, se despojó a sí mismo, Él renunció a todo lo que tenía. Vamos a Mateo 20, verso 28, por favor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pastor, pero no que Jesús era Dios. Sí, Él era Dios, Él fue Dios y sigue siendo Dios. Pero Él se reencarnó, acuérdense, Él se encarnó en el vientre. Ahí viene es una doctrina, pero eso nos vamos a tocar ahorita, de la reencarnación, en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Y entonces nació de una mujer, por lo tanto tenía los mismos sentidos como nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño como nosotros, Él tuvo sed como nosotros, Él se cansó como nosotros, Él trabajó como nosotros, le ayudaba en la carpintería a su padre adoptivo José. Él hizo lo que nosotros, Él todo sintió, todos los sentidos que nosotros tenemos como seres humanos, Él los adquirió a través de María. Entonces vemos que cuando Él dice ahí, dice la Escritura, por eso dice aquí en el verso 28, como el Hijo del Hombre, ahí Él ya estaba como un hombre como nosotros, como el Hijo del Hombre, nació de una mujer, como cualquier mujer, entonces tomó la naturaleza humana. Y como hombre, vea lo que dice ahí, como Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él ya sabía a lo que había sido comisionado. Sabía que había sido comisionado y que iba a tomar la semejanza de siervo, de hombre, y como hombre iba a tomar la semejanza de siervo, iba a hacer el trabajo más sucio, que era recoger todo el pecado del mundo, todo el pecado, llevarlo a la cruz y clavarlo ahí, para que nosotros fuéramos libres de todo eso. Esa fue la gran labor. Vamos a regresar ahí mismo vamos a ver vamos a comparar este versículo en lenguaje actual. Mateo 20, verso 28, Iván, por favor. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo, ¿para qué?
para que me sirvan. Fíjese la enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo. Una enseñanza muy grande que la vamos a tocar tantito. Dice: yo como el Hijo del Hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino ¿para qué? Para servir. Entonces esto nos debe de hacer reflexionar que nosotros venimos a este lugar, a la casa de Dios, a aprender también ¿a qué? A servir. Y no queramos ser servidos, porque es muy cómodo, y lo digo con mucho respeto, pero tenemos que reflexionar en este sentido. Es muy cómodo llegar y sentarte en la banca limpia. Es muy cómodo ir a los sanitarios y que estén limpios, tengan rollo y tengan agua. Pero ¿cuántos hermanos están dispuestos a servir en ese ministerio de aseo? El Señor mismo nos está dando este ejemplo. Para servir tenemos que ser humildes. Acuérdate, para servir tenemos que ser humildes primeramente. Porque un orgulloso dice: no, ¿yo por qué voy a juntar ese vaso? Yo no lo tiré. Un altivo: no, ¿yo por qué? Al contrario, le da una patada. Para servir tienes que primero ser humilde. Tienes que aprender a ser humilde. Tenemos que aprender a ser humilde. El Señor ya nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando aprendamos a ser humildes, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y dice ahí: no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación ¿de quién? De muchos. ¿Por qué vino a dar su vida el Señor Jesucristo? No los oigo, ahí dice: por la salvación. ¿Por qué vino a dar su vida el Señor Jesucristo a este mundo? Por nuestra salvación. Mire por lo que Él se sacrificó, por lo que Él se hizo siervo en semejanza de hombre. Él llevó toda la inmundicia, Él llevó toda la suciedad de nuestros pecados y los clavó en esa cruz para liberarnos. Vea, eso es lo grandioso que el Señor hizo por nosotros. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser humildes, que seamos capaces de servir a los demás y que seamos capaces de servir en la casa de Dios, en los diferentes ministerios que Él ha establecido. Qué importante es que nosotros aprendamos que cuando nosotros servimos, estamos sirviéndole al Señor, porque Él dice: todo lo que hagamos en la casa del Señor, hagámoslo para el Señor, hagámoslo como para Él. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 2 verso 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Dice la palabra que cuando Jesús tomó la semejanza de hombre, Él ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Porque Él no perdió la naturaleza espiritual, Él no perdió su deidad. Él tenía las dos naturalezas: la naturaleza divina de parte del Espíritu Santo y la naturaleza humana de parte de María. Pero Él actuaba como humano porque tenía que vencer a Satanás en este mundo como humano para arrebatarle las llaves del infierno y del Hades. Y dice ahí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Acuérdese que hay un pasaje que dice: Señor, si peleamos, le dijo, guarda tu espada. ¿Tú crees que yo no podría decirle a mi Padre que enviara una legión de ángeles a defenderme o protegerme? Pero Él se humilló, Él permitió que lo criticaran, que lo abofetearan, que lo acusaran. Incluso le decían: este come con borrachos y pecadores, es un pecador, este es un hijo de Belcebú, echa a los demonios porque es hijo del diablo. Lo criticaban: mira, se junta con ladrones, come con ladrones. Bueno, todo lo malo le hicieron, pero Él soportó todo eso por amor a nosotros.
como un siervo. Imagínense, quizás cuando llegaban del campo, del desierto, a lo mejor los hombres llegaban ahí los pies todos sucios, quizás con excremento de camello, de animales, y el siervo tenía que lavarle los pies, secarlos y limpiárselos para entrar a las casas. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo el sacrificio más grande de enviarlo a recoger toda la inmundicia, todo lo más feo, y llevarlo a la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. Vamos a Juan 15, verso 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios nada somos. Él, si nosotros no creemos en Él, no creemos en su palabra, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él, nada somos. Ya lo dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Todo es de Él. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Dios. Por eso es que cuando alguien se muere, no se lleva sus casas, no se lleva sus carros, no se lleva sus vacas, no se lleva sus cuentas en el banco, no se lleva nada, porque no es de Él. El dueño legítimo es Dios. Solo nos lo presta para que lo administremos. Y un día vamos a dar cuenta de todo lo que nos ha confiado, porque es de Él. Y dice la Escritura muy claramente ahí en ese versículo, el verso 15: porque fuera de mí nada podéis hacer. Repito, nosotros sin Dios no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Si nosotros menospreciamos la palabra o renunciamos a seguirlo buscando, hay otros que vendrán y lo honrarán como Dios, porque Él sigue siendo Dios. Por eso es que nosotros debemos de buscarle, debemos de honrarle, porque lo necesitamos. Y además, porque sin Él no tendremos salvación ni vida eterna. Porque Él lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo no somos nada, hermanos. Sin Dios no somos nada. Todo es de Él. Mire, vamos a Deuteronomio 10, verso 14. Deuteronomio 10, verso 14. Así es de que si alguien decía: no, pues yo tengo ya esto, tengo un rancho, tengo terrenos, tengo 2 hectáreas. Olvídate, Dios te lo está prestando. No es para que te enaltezcas. Entre más te dé, más humilde debes de ser, y más fiel debes de ser, más obediente debes de ser. Porque dice la Escritura que al que más se le da, más se le va a exigir. He aquí, de Jehová tu Dios, ponga mucho cuidado ahí. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. ¿De quién son los cielos? De Dios. Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, ¿de quién son? De Dios. ¿Dónde está tu casa? En la tierra. ¿Dónde está tu rancho? En la tierra. ¿Dónde están tus vacas? En la tierra. ¿Dónde está tu cuenta bancaria? En la tierra. ¿Dónde está la ropa? Todo lo que tú te pones o que te puedes llegar a jactar un día. En la tierra. Y de eso nada te vas a llevar, porque todo es de Dios. Recuerda, Él solamente nos lo ha prestado para que lo administremos. Por eso no tenemos nada de que enaltecernos, no tenemos nada de que enorgullecernos, no tenemos nada por qué creernos más que los demás, porque todo es de Dios. Lo que tú tienes es prestado. Dios quiere que aprendamos a ser humildes, porque Dios, o nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, fue tan humilde que dejó su trono, dejó su nobleza,
dejó su lugar en el cielo, tomó semejanza de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose siervo por nosotros, para recoger toda la inmundicia. Así como te digo, en la antigüedad a los siervos los ponían a recoger el excremento de los camellos, a los siervos los ponían a barrer el excremento de los animales, a los siervos los ponían a hacer las actividades más vergonzosas y sucias. Y el Señor Jesucristo vino y tomó toda aquella suciedad provocada por nuestro pecado, toda aquella cochinada tomada por nuestro pecado, por nuestra maldad, lo más malo, y lo llevó en la cruz del Calvario para liberarnos y darnos vida eterna. De nada tenemos que jactarnos, no tenemos nada de que enaltecernos. Todo es de Dios. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2 verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó, dice la Escritura, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó Dios al Señor Jesucristo? Porque Él se hizo siervo y se hizo ¿qué? Obediente al Padre, y obediente hasta la muerte, y una muerte vergonzosa que solamente se le daba a los peores criminales, la muerte de cruz. Y Él no escatimó eso. Dijo: no, yo soy Dios, ¿cómo voy a ir a morir en una cruz por esos pecadores? Pero por el gran amor que hay en Él, por el gran amor que nos tuvo y por la humildad de su corazón, Él se hizo siervo. Y dice aquí en el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira la autoridad y el poder que Dios le dio. ¿Por qué? Por la obediencia, por la humildad de su corazón. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo maravilloso del Señor. Vamos a comparar estos versículos en el lenguaje actual, por favor. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo podemos encontrar la salvación. ¿Por qué le dio tanto? Por la humildad de su corazón y por la obediencia que hubo en Él, cuando aún estando en forma de siervo, fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual nos afirma que la humildad y la obediencia trae la bendición de Dios. Dilo conmigo: la humildad y la obediencia en mi vida traerá la bendición de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Verso 10: para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo. Mira, de ser siervo, ¿a dónde lo llevó el Señor? De igual manera, si tú aprendes a ser humilde y aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, Dios te va a llevar a un puesto de autoridad. Dios te va a dar dones, talentos que nunca te has imaginado. ¿Por qué? Porque escrito está, tenemos como ejemplo a José.
José fue humillado, fue vendido, fue arrojado a una cisterna, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Después llegó a un oficial egipcio. Su esposa lo quiso seducir, no aceptó la seducción, prefirió huir. Fue acusado falsamente de seducir a la esposa de ese hombre. Fue encarcelado. Después de encarcelado, entonces lo llevaron al trono y llegó a ser el segundo del faraón. A tal grado que el faraón dijo: ni un perro y nadie moverá la lengua si no es por tu autoridad, por tu mandato. Tú gobernarás todo Egipto y nadie estará sobre ti, solamente yo. Mira la autoridad que le dio a José. Entonces, si nosotros aprendemos a ser humildes y a ser obedientes a la palabra de Dios, ten la seguridad que la bendición de Dios estará sobre tu vida y sobre tu casa. Y dice ahí: para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. El Señor Jesucristo hizo que la gloria se le dé al Padre por ese sacrificio tan grande, y a la vez Él mismo fue glorificado. Verso 12, hasta ahí llegamos. 11, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Dios quiere que nosotros seamos humildes de corazón y que seamos obedientes a su palabra y a su voluntad. Y entonces Él nos exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra. Cuando Él crea conveniente, cuando tú ya estés preparado, cuando tú ya estés preparada para que Dios te exalte y te lleve a un lugar de más importancia o autoridad, entonces Él lo va a hacer. Él te va a abrir puertas que nadie va a abrir, y Él va a ir a cerrar puertas que nadie puede cerrar, porque Él es el Todopoderoso y Él tiene tiempo para todo. Vamos a Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más hay salvación. Él a eso vino, a pagar el precio de nuestra salvación. Él por eso se hizo siervo e hizo la labor más sucia de recoger toda la maldad y toda la inmundicia del pecado de los hombres y llevarlo a la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que Dios lo exaltó al máximo, al sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y dice aquí el verso 2: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Solamente en Jesucristo encontramos la salvación de nuestra alma. Y solamente en Jesucristo tenemos la promesa de vida eterna. En nadie más, en nadie más. No tienes que buscar en nadie más, solamente en Jesucristo, porque Él pagó el precio de toda nuestra maldad y de todos los pecados. Vamos a ver en la versión actual este versículo, Hechos 4, verso 12. Iván, por favor. Solo Jesús tiene poder para salvar. ¿Quién es el único que tiene poder para salvar? Jesucristo, nadie más. Ven el engaño espiritual en que vivíamos, y en el engaño espiritual que vive muchísima gente, porque en vez de darle gloria a Dios, le dan gloria a otras cosas. En vez de honrar a Dios, le dan honra a otras cosas. Dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder ¿para qué? Para salvarnos. Bien claro está. Solo Él tiene el poder para salvarnos. Es muy clara la palabra. La palabra de Dios dice: y los ídolos de ellos, muy claro, lo digo con mucho respeto, pero eso es lo que dice la palabra. Salmo 115 dice: y los ídolos de ellos son hechos de manos humanas. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan,
semejantes a ellos serán los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Porque sus ídolos no caminan, sus ídolos no respiran, sus ídolos no oyen, ni entienden, ni tienen poder para hacer bien o mal. El único que tiene el poder para salvar y dar sanidad y dar la mejor de Dios, porque en Dios habita toda la plenitud, es nuestro Señor Jesucristo. Y escrito está: solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Nosotros, ¿en dónde estamos? En este mundo, en esta tierra. Entonces, en este mundo, en esta tierra, el único que tiene poder para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Hermanos, en nadie más hay salvación sin nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama tanto, pero tanto, que estuvo dispuesto a dar lo mejor que Él tenía a su Hijo amado. Por eso Él le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que todos doblen rodilla, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ve cómo lo honró Dios, pero lo honró de tal manera, dándole todo ese poder, dándole todo ese honor, dándole toda esa honra, por la humildad de su corazón y por la obediencia total. Se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le dio ese honor, por eso Dios le dio esa honra. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él quiere que aprendamos a ser humildes de corazón y a ser obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Y entonces Él nos honrará. Dice que Él nos exaltará cuando sea tiempo. En otras palabras, cuando Él quiera, porque Él es soberano. Amén. Entonces, ve qué maravilloso es el Señor. Todo lo que hizo solamente por amor. Se humilló a sí mismo por nosotros, para darnos salvación, porque en nadie más encontramos perdón, en nadie más encontramos salvación, y en nadie más encontramos vida eterna, únicamente en el Señor Jesucristo. Amén. Dale toda la gloria al Señor, toda la honra sea para Él. Aleluya, dáselo fuerte con todo tu corazón. Mira el sacrificio que hizo por ti. No merece eso, merece más. Él merece todo. Gracias, Jesús. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Filipo: que mantuvieran la unidad, que mantuvieran la hermandad, que dejaran de criticarse, que dejaran de murmurar unos a otros, dejaran de morderse unos a otros, como dice tu palabra. Amado Dios, gracias, porque tu deseo es bendecirnos, tu deseo es perdonar nuestros pecados, tu deseo es darnos bendición y darnos salvación y vida eterna. Pero tu deseo también es que nosotros aprendamos a ser humildes de espíritu, que aprendamos a ser humildes de corazón, y que aprendamos a ser obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Y todas estas promesas que acabamos de escuchar serán para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, por todas estas promesas. Gracias, Dios, por ese amor tan grande, que diste lo más valioso que tenías, la vida de tu Hijo unigénito, para que viniera a esta tierra en forma de hombre y se hiciera en calidad de siervo,
y librarnos de toda la inmundicia, de toda la maldad y de todo el pecado, y darnos libertad, darnos sanidad y darnos su perdón y vida eterna. Gracias, Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque no tenemos con qué pagarte todo lo que hizo tu Hijo. Gracias, Señor, ayúdanos, oh Dios, a mantener un corazón humilde y a mantener un corazón obediente a tu palabra y a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Levanta tus manos, vamos a adorar. Dispón tu corazón para exaltar al Padre. Iglesia, ríndete al Señor. Levanta tus manos. Si quieres postrarte, puedes postrarte en tu lugar. No te dé pena, te vas a humillar ante el Todopoderoso. No te vas a humillar ante el hombre, sino ante el Todopoderoso. Hemos de aprender